Muchas gracias. Ya chicos, vuelvo a saludar entonces a los que se vienen reintegrando. Espero que tengan una excelente tarde. Recordarles que hoy día estamos en la clase número 14 y la unidad número 1 que estamos viendo es la Organización Política de Chile. Y hoy día lo que vamos a trabajar es algo bastante interesante sobre las leyes de Chile. Vamos a aprender sobre algunas leyes, alguna historia de algunas leyes y vamos a ver todas sus características. ¿Para qué se crean las leyes? ¿Quiénes las crean? ¿Cuál es el objetivo? ¿Ya? Y anotar la fecha entonces que estamos al lunes 1 de junio. Ya. Una vez anotado, vamos a seguir avanzando. Recordar tener los micrófonos apagaditos, chicos. Apagada la cámara, identificarse con el nombre y el apellido, y el chat solamente se usa en caso de preguntas. ¿Ya? Vamos a hacer una activación de conocimientos breve. Necesito que alguien levantando la mano me comente qué es lo que vimos la última clase. La Ariane, el Seba. ¿No? ¿Nadie? Ya. Me acuerdo que vimos algo de los derechos. Hicimos una Ya. pregunta. Hicimos unas preguntas, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué más? Hicimos un reforzamiento de unidad. Hicimos un cuestionario. ¿Qué más? La sopa de letras. Tenían que hacer la sopa de letras con conceptos, entre otros, ¿cierto? O sea, a grandes rasgos lo que nosotros ya estamos haciendo es casi terminar la unidad, y también hicimos una especie de retroalimentación de todo el contenido visto. Recordamos las actitudes cívicas, los derechos, los deberes de las personas, la organización política, la democracia, etc. Sin embargo, hoy día vamos a avanzar con el último contenido pendiente que habla sobre las leyes, ¿ya? La última clase nos fuimos con estas preguntitas, eran 3 preguntas, ¿ya? Yo dije que siempre vamos a empezar con la activación de recordar lo que hicimos la clase pasada y también comentar la actividad que dejamos. Dijimos, número 1, si fueses parte de la directiva de tu curso, ¿qué proyecto de mejora presentarías? 2, si pertenecieras a alguna agrupación, ¿qué elegirías? ¿Una agrupación deportiva, medioambiental, educacional y por qué? 3, nombra 3 formas para poder elegir la directiva de tu curso y por qué es necesario tenerla. De hecho, estas preguntas nosotros las dialogamos ese mismo día y algunos ya las respondieron. Necesito saber quién de ustedes respondió alguna de estas preguntas y quiere compartir su respuesta. Si no, voy a llamar yo al azar. Profe, yo. Dígame, la número 1, si fueses parte de la directiva del curso, ¿qué proyecto de mejora presentaría? Profe, para los alumnos que llegan tarde, hacerle una penitencia o quedarse a limpiar la sala después cuando nos vamos. Ya, súper bien, Cedric, porque en el fondo estas penitencias o encargarles a una labor extra, como por ejemplo la higiene, el orden de la sala, tiene que ver con generar hábitos de responsabilidad y de puntualidad. Asistir todos los días a clase no es necesario, sino que ¿Y para qué sirve? lo necesario, Martina, apaga tu micrófono, gracias. Lo necesario es ir a clase, pero llegar todos los días a la hora, cumplir con mis trabajos, etcétera, ¿ya?
Si perteneciera a alguna agrupación, ¿a qué agrupación le gustaría pertenecer? Dijimos que el Cuerpo de Bomberos tiene actividades para niños, los Scouts, grupos religiosos, educacionales, brigadas medioambientales. ¿Quién respondió la número 2? ¿O algún club deportivo, club de fútbol? Yo tengo entendido que algunos son medios deportistas por ahí. Ya. Bruno, ¿me escuchas? Bruno. Chiquillos, si yo empiezo a mencionar su nombre y usted no me responde, yo voy a imaginar que usted dejó el computador conectado y no está presente en la clase. ¿Ya? A ver. Martín, ¿me escuchas? Anaya. Los niños pueden activar ellos mismos su micrófono. ¿Sí? También lo puedo hacer, pero la idea es de que cada uno lo pueda hacer cuando usted le hable. Sí, voy a ir preguntándoles uno por uno, porque hay personas que yo siempre les hablo y no contestan, entonces me hacen pensar de que no están. Martina Naya, ¿me escuchas? Martina Naya, confírmame si me escuchas. Ya, por ejemplo, Martina Naya, yo no sé si me está escuchando o no está conectado. Cedric, ¿tú me escuchas? Sí, Ya, el Cedric yo sé que está presente en la clase porque ha participado y me escucha. ¿La Maite? sí, profe. Muchas gracias, Maite. Juan Diego. Juan Diego, ¿me escuchas? Sí. Ya, muy bien. ¿El Jorge Solorzano? Sí, tía. Ya, bien. ¿Daniel Velázquez? Sí, profe. Gracias. ¿Martina Naya? No lo escuchamos. ¿Harold Cárdenas? Sí, profe. Bien. ¿Franco? ¿Me escucha? Sí, profe. Ya. ¿Daniel Pérez? Sí, profe. Gracias, Daniel. ¿Y Byron? Sí, profe. Ya, Byron, gracias. ¿El David? Sí, profe. Ya, mi niño. ¿Vicente Ortiz? Yo, tía. ¿La Ariane? Sí, profe. ¿El Seba? Sí, profe. ¿El Esteban? Sí, profe. Ya. ¿El Bruno? Ya. Tengo dos situaciones entonces con dos estudiantes que es Bruno y Martín, Martín. para que lo anotemos, Está. porque no, nunca me responden. O sea, Martín sí me ha respondido, pero Bruno, por ejemplo, no. Sí, yo sé que nunca. Sí, para que lo podamos ver, ¿ya? Ya, tía, no se preocupe, yo lo tengo en mi lista. Ya, tía, muchas gracias. ¿La María Ignacia me escucha, mi niña? Ah, ya, acá está el Martín. Gracias, Martín. Perdón, tía, que me estaba lavando la mano. Ya, no se preocupe. ¿La María Ignacia me escucha? ¿Y el Derek? Profe. Ya, Sí, muchas profe. gracias. Ya, mi niño, gracias. Entonces solamente sería Bruno, sí, tía Stephanie. ¿Ya? Ya, tía, sí, se entiende que los niños están en el baño, no se preocupe. Ya, muchas gracias. Chiquillos, es de mucha importancia que ustedes realmente estén comprometidos con la clase. Yo no puedo estar conectado o dejar conectado al usuario y partir para otro lado, porque son clases muy cortitas, entonces yo me paro y de verdad que me voy a perder algo muy importante, ¿ya? Entonces, si usted hace algo, tratar de hacerlo lo más rápido posible. Y todas las clases voy a estar constantemente preguntando a algunas personas para ver si están poniendo atención, ¿ya? No es que dude de ustedes, pero como yo no los veo, es la única forma de poder corroborar, ¿ya? Entonces, hoy día como título vamos a colocar arribita, ¿qué son las leyes? Profe, Dígame, no alcancé a escribir la última ¿cuál última? de la anterior donde sale el cuadro morado. Mi amor, pero eso es de la clase pasada, no tiene que anotarlo ahora. Está en el PPT de la semana pasada. Ah, ya.
Ya, si quiere después igual se los voy a reenviar. Entonces, hoy día enfoquémonos 1 de junio. Ya, título, ¿qué son las leyes? Abajo del objetivo vamos a anotar el título, que es una pregunta, y más abajo se va a responder entonces con la definición de las leyes. ¿Ya? Dice así, acá está la definición. Pero vamos a hacer algo. Me va a leer la definición de qué es una ley, el Derek Ávila. ¿Qué profe que está escribiendo? Ya. ¿Qué son las leyes? Profe, Ujú. ¿eso se escribe? Sí, pues sí, mira abajo lo que dice. Esta diapositiva se escribe en el cuaderno, ¿ya? De hecho, todas las diapositivas yo les coloqué como este cuadrito para que usted se evite estar preguntando si se escribe o no, ¿ya? Tía Stephanie, ¿me escucho mal? No, tía, eso le iba a responder a la niña porque puede ser la red de la estudiante, porque yo la escucho bien. Ya, súper bien. Ya, muchas gracias. Entonces, las leyes son normas jurídicas, ¿ya? Que establecen los derechos y deberes de las personas. Eso es lo más importante que tenemos que tener anotado, ¿ya? Por lo tanto, las leyes también establecen sanciones para quienes no las cumplan, ¿ya? Por ejemplo, dijimos que en Chile hay 3 poderes del Estado, ¿cierto? Cada poder tiene un objetivo. En el caso de las leyes, por ejemplo, funcionan 2 poderes. Ya, primero, el que trabaja en la elaboración y tiene como función en participar en la construcción de estas leyes es el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿ya? Mientras tanto que el poder judicial también tiene una labor en torno a las leyes y es quien se encarga de aplicar el rigor de la ley, ¿ya? O sea, usted no cumple una ley y ellos son los encargados de dictar, por ejemplo, una pena de cárcel asociada o alguna multa, o en caso, por ejemplo, de alguna ley de tránsito, algún parte, etcétera, ¿ya? Entonces, anotamos el título y anotamos la definición del concepto de ley. Título, concepto, y acá abajito dice, son emanadas principalmente desde el Congreso Nacional. Dijimos que el Congreso Nacional está ubicado en Valparaíso y es el edificio en donde trabaja la Cámara de Diputados y la Cámara de los Senadores, ¿ya? Mientras que la Constitución, que es el librito azul, que nosotros ya hemos conocido porque el año pasado lo trabajamos, incluso hicimos nuestra propia Constitución, es un libro que se le llama la madre de todas las leyes, ¿ya? En donde dentro de este libro sale explícito, por ejemplo, la organización de las leyes, los derechos y los deberes de las personas que debe cumplir el mismo Estado hacia los ciudadanos. Las leyes se subdividen en 4 tipos, ¿bien? Leyes interpretativas de la Constitución, las leyes orgánicas constitucionales, las leyes de quórum calificado y las leyes ordinarias o comunes. La palabra ordinario no significa que es algo sea vulgar, por ejemplo, ¿ya? La palabra ordinario tiene distintos significados. En cuanto a lo político, y al menos en conceptos técnicos de historia, cuando hablamos de algo ordinario, significa algo que es común y corriente, ¿ya? Es algo que es cotidiano, por ejemplo. Las personas que pudieron anotar bien, el que no, va a tener que sacarle una fotito para que vayamos avanzando. Entonces, al lado puse un recuadro en donde dice los diputados, los senadores y el presidente de la República tienen como función participar en la elaboración de leyes, ¿ya? Estamos listos con esto, ¿verdad? Ahí no está el teléfono, está allá, lo dejé allá en la cama de papá. Martín, Profe. apague su micrófono, por favor. Profe, Dígame. ¿se escribe hasta cumplen nomás? Se escribe todo. Por algo dice, esta diapositiva se anota en el cuaderno, porque se escribe desde el título hasta todo lo que está acá abajito, ¿ya?
¿Hasta acá alguien tiene alguna duda? No. Me encanta ese ánimo que tienen hoy día, chiquillos, de verdad estoy pero impactada. ¿Ustedes también, cierto? Súper yo emocionada con los chiquillos hoy día, no sé qué les pasó. ¿Cierto, tía? Sí, yo estoy pero impresionada. Ya. Entonces, anotamos entonces la definición de leyes, ¿verdad? Anotamos quiénes participan en la construcción de estas y además anotamos la clasificación de las leyes. El Martín se ríe, ¿no? Pero es verdad, andan súper desganados hoy día. Esto también se anota en el cuaderno y tal cual como dice abajo, esta diapositiva se anota, ¿ya? El subtítulo es Pasos para la publicación de una ley. Una ley, chiquillos, no es como que yo diga, voy a crear una ley, por ejemplo, en favor del aborto y listo, la voy a publicar mañana y están todos de acuerdo, perfecto. Una ley para que pueda ser publicada y para que llegue al paso número 6, que es el trámite de finalización, y la publicación debe pasar por distintos tipos de trámites, ¿ya? Debe ser discutida, debe ser aprobada, debe haber una investigación, y al último, después, por ejemplo, de pasar por el primero, por el segundo, tercero, cuarto, quinto trámite en el Tribunal Constitucional, logra ser publicada en el diario oficial, ¿ya? Y esto también se anota en el cuaderno, entonces usted va a anotar como subtítulo, pasos para la publicación de una ley, ¿ya? Siempre está a cargo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. ¿Qué quiere decir? Que acá interviene el presidente de la República, diputados y senadores, ¿ya? Las leyes antes de ser publicadas y dadas a conocer a la ciudadanía pasan por distintos pasos que hacen un extenso trabajo de trámites y observación. Ha pasado mucho, por ejemplo, que se publican leyes y las leyes tienen vacíos. ¿Qué significa esto? Se hace una ley, por ejemplo, una ley de tránsito. No puede usted conducir bajo los efectos del alcohol, ¿ya? Imagínese que colocara, usted no puede conducir bajo los efectos del alcohol y la persona le hicieron un alcotest, una prueba para ver cuánto alcohol había consumido y resulta que la persona, no sé, había consumido alcohol pero dio muy pocos grados de alcohol en el examen. Deme un segundo. Ya, Vicente, pero lo puedes hacer por el chat, no hay problema, ¿ya? Entonces, la ley, por ejemplo, debe ser detallada. Debe decir en cierto, no sé, en un rango de 5 grados de alcohol o hasta 10, por ejemplo, tiene una infracción que corresponda a un delito, ¿ya? No puede decirse así como solamente que no pueda consumir alcohol. Debe ser específica, detallada. Si no es así, esa ley va a ser rechazada y va a tener un vacío. Ahora, lamentablemente eso ha pasado a lo largo de la historia de Chile, que hay leyes que están mal hechas. Como están mal hechas, por ejemplo, cuando hay que dar una pena de cárcel, las personas no cumplen cuando cometen un delito. ¿Ya? Antiguamente, por ejemplo, no existía el delito de femicidio, solamente homicidio, ya sea hombre, mujer, mamá, papá, da lo mismo, cualquier persona. Por lo tanto, a través del transcurso del tiempo se ha ido perfeccionando todo esto, todo el tema de las modificaciones, de las publicaciones de las leyes, ya ha hecho que exista más justicia, ¿ya? Pero al día de hoy siguen existiendo vacíos y mejoras, por supuesto, que se pueden ir aplicando. Acá, por ejemplo, acá en esta parte que usted tiene que tener anotado, dice acá, primer trámite constitucional, la ley debe pasar por la Cámara de Diputados. Segundo, debe pasar por el Senado, ¿ya? Tercero, nuevamente debe pasar por la Cámara de Diputados y después lo observa nuevamente entre diputados y senadores. Recordemos que entre diputados y senadores existen distintos partidos políticos que van discutiendo y van tomando una decisión. Por último, pasa por el Tribunal Constitucional y al último de todo esto, cuando ya está lista, se hace el trámite de finalización y se hace una publicación de esta ley.
¿ya? Además de hecho, hay una página que yo les voy a presentar en donde se encuentran todas las leyes de nuestro país de manera virtual. Ya, pregunta, por ejemplo, ¿alguien sabe algún nombre de alguna ley que haya escuchado, por ejemplo, hoy día las noticias? Bajo esta contingencia sanitaria se están promoviendo muchas leyes, ¿ya? Leyes con respecto, por ejemplo, a la ayuda económica, leyes que están asociadas al tema sanitario, leyes en protección, por ejemplo, para las pymes, que son las pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Ya, acá el Vicente también está mencionando otra cosa. Sí, algunas leyes, por ejemplo, lamentablemente llegan a ser leyes cuando las personas se mueren, como la ley Emilia, que fue una bebé, que no sé si todos conocen, que iba en el auto con su mamá, la chocaron por atrás y la persona que venía atrás la chocó, pero esta persona venía bajo los efectos del alcohol, ¿ya? Por lo tanto, la niña lamentablemente murió, era una bebé, y ella incluso venía en su sillita de auto. Pero quien cometió la falta ahí fue el otro auto de atrás, y lamentablemente con la muerte de esta bebé, después la mamá presentó este proyecto de ley junto a un grupo de personas, porque se reúnen firmas, y después se puede proceder al desarrollo de la ley. También. Sí, Vicente. Ya, miren, con ustedes esto por supuesto que no se anota porque es una ley, ¿ya? Y es muy extensa, yo solamente saqué un pantallazo para que ustedes puedan ver cómo se observa la publicación de una ley en el diario oficial, ¿ya? Por ejemplo, acá arribita dice la fecha de la publicación. Esta ley se llama Ley Antidiscriminación y fue publicada el 24 de julio del 2012, ¿ya? Tiene un número asociado. Todas las leyes tienen un número. Por ejemplo, esta es la ley 20.609. ¿Qué establece esta ley? Establece medidas contra la discriminación. Lamentablemente, esta ley está asociada a una historia muy triste y bastante cruel. Yo sé que las tías deben recordar el caso porque fue un caso bastante macabro acá en Chile, que fue el asesinato de un joven tan solo por haber sido homosexual, ¿ya? Primero lo dejaron en estado de coma y después él, después de unos meses que luchó por su vida, muere porque un grupo de personas, solamente con intenciones de homicidio, solo por haber sido homosexual. Entonces, lamentablemente, cuando ocurre esto, tras este hecho, se lucha por promover esta ley y se acepta. Ya sea, no sea solamente de ámbito sexual, sino que estamos hablando de credos religiosos, políticos. ¿Y ahí me escuchan? ¿Y ahí? ¿Aló? ¿Me escuchan? 47. Ahora está mejor. Hace un ¿Sí? minuto que estaba cortado. Ah, ya, genial. Sí, como acaba de decir gracias. Como acaba de decir la tía Steffi, es el caso de Daniel Zamudio, que fue un joven que vamos a revisar más adelante, ¿ya? Entonces, en conclusión, esta ley al final enmarca todo tipo de discriminación. Por ejemplo, cuando usted le dice a una persona tonta, o cuando usted le dice a una persona, por ejemplo, que no sé, vive en tal lugar, que no tiene dinero, eso, estamos hablando que todo eso contempla algún tipo de discriminación, ¿ya? Y ojo, eso está penado por la ley, ahora tiene una pena de cárcel. Antiguamente, lamentablemente, la discriminación no era penada por la ley con penas, por ejemplo, más allá de 5 años y un día. Una vez entonces que vemos, por ejemplo, esta publicación, podemos darnos cuenta que de esta forma se expresan de manera escrita y legalmente todas las leyes, ¿ya? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿De qué leyes más han escuchado ustedes? Acá varias personas me colocaron algunas,
pero necesito saber si los demás han escuchado de otras leyes. Yo les tengo otra ley, una ley llamada la ley Cholito. No sé si alguien la conoce, y el año pasado la hablamos en clase. Acá la ley Zamudio por Daniel Zamudio, que les acabo de comentar. Profe, se la escucha mal. Natalia. Chicos, la tía tuvo problemas con la señal, así que se está reconectando, así que esperemos un momento. Ya, tía. Mientras cuéntenme cómo han estado, les gustan las clases online. La Ley ley Cholito sí, miren, yo les voy a contar algo. Sabemos que Cholito era un perro callejero, pero un señor lo mató, ¿ya? Le dio muerte. Por lo tanto, usted hoy día no puede salir a la calle y ni golpear, ni menos matar a un perro o a un gato, por ejemplo, porque si a usted alguien lo denuncia, usted puede ir a la cárcel, ¿ya? Dice que el animal identificación. ¿Qué quiere decir? Que la ley Cholito además conlleva una serie de responsabilidades en cuanto al dueño de la mascota. Ojo que estamos hablando acá que la ley Cholito es bastante injusta, por decirlo de alguna manera, porque solamente puede llamar de carácter doméstico. Generalmente nos estamos refiriendo al perro y al gato, ¿ya? No está protegiendo, por ejemplo, a un cerdo, porque sabemos que los cerdos, los vacunos, y otros animales más son obviamente parte de la alimentación de algunas personas, por lo tanto igual los matan, ¿ya? Entonces igual esta ley es bastante reducida y solamente se refiere a los perros y a los gatos. Dice que el dueño del animal será responsable de su alimentación y también estos animales deben estar asociados a una persona responsable. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, de chipear los animales o tenerles, por ejemplo, una tarjeta de identificación, tenerles sus vacunas. Todo esto conlleva las responsabilidades de esta ley, ¿ya? Entonces, si usted es responsable de su animal, de su mascota, y a su mascota le llega a pasar algo, por supuesto que también va dentro del marco para poder discutirlo sobre la ley, ¿ya? Profe, ese perrito de Cholito. Claro, se supone que así era, y fue un caso muy conocido que fue acá en nuestra comuna, ¿ya? Lamentablemente de repente tienen que morir personas o animales para que puedan arreglarse y mejorarse las leyes. Lo mismo que pasó con Daniel Zamudio, Ricardo Soto, la ley Emilia, y otras personas más, por ejemplo, como la ley Gabriela, que es una de las últimas que se está publicando, ¿ya? Profe, Entonces, yo conozco que cuando había como una niña que fue secuestrada, no sé, por su padre parece, hay como un ¿ya? caso que salió en la tele que era una niña chiquitita, era como de 2 años Ah, o menos, la y Sofía. su mamá estaba preocupada, algo así. No Sofía, recuerdo bien la ley. tiene que haber Parece que sido, sí, era una chiquitita. Después se vamos a puso buscar. como un casito. Sí, sí tiene que haber sido ella. También fue otro caso súper triste donde hubo una violación, donde hubo un homicidio, parricidio, porque en este caso creo que había sido el padrastro, no me acuerdo muy bien, Ah, en profe, donde... había había otra también, ujú, que había como un caso de una chica que se desapareció y después descubrieron que su exnovio la había asesinado, violado, maltratado y después lo secuestró. sí, Después como que abrió un hoyo en la tierra y lo cubrió de cemento y una cuestión para que no liera. claro. Bueno, todos esos hechos, lamentablemente, que están vinculados a delitos terribles, lamentablemente uno dice, porque en realidad para que se crea una ley no debería por qué pasar esto, ¿cierto? Deberían las leyes estar antes de que ocurra esto. Pero lamentablemente la justicia de repente funciona así.
¿ya? Y les coloqué acá, si bien no coloqué notar en el cuaderno, no es necesario, solamente es para que podamos saber. Algunas de las leyes más conocidas en Chile, porque nosotros tenemos muchísimas leyes, miles de leyes. Tenemos, por ejemplo, la ley Emilia, que es la ley que les comenté, la ley antidiscriminación. Voy a esperar que mi perrito deje de ladrar, ¿ya? La ley antitabaco, tenemos las leyes de tránsito, tenemos leyes educacionales. Ustedes también están protegidos por leyes, ¿ya? Nosotros los trabajadores también estamos protegidos por leyes laborales. De hecho, ahora hay una nueva ley que es la ley del teletrabajo, que tiene que ver como nosotros, los adultos, cuando trabajamos y bajo esta situación de emergencia sanitaria, tenemos que hacerlo desde un computador y desde el hogar, también tenemos leyes que nos amparan, ¿ya? Ley Cholito, ley Ricardo Soto, ley Gabriela, ley de la silla, ley de protección del empleo durante la emergencia sanitaria del COVID-19 y ley del ingreso familiar de emergencia, ¿ya? Si se dan cuenta, por ejemplo, las dos leyes son contingentes, porque son dos leyes que se mandaron rapidito al Congreso para poder solucionar y trabajar en dos temas que tienen que ver con la actualidad, ¿ya? Familias que quedaron cesantes. Dígame. ¿Cuál es la ley Emilia y la ley Ricardo Soto? Ya, ahora yo se las voy a mencionar, ¿ya? La ley de protección del empleo y el ingreso familiar de emergencia son ahora, ¿ya? Son leyes que de manera urgente se enviaron al Congreso porque hubieron familias que quedaron cesantes. Estamos hablando de 10 familias, yo creo que la mitad quizás perdió un empleo y perdió ingresos extra, las pymes, por ejemplo. Entonces se ha determinado dar un bono, ¿ya? Y a muchas de sus familias les tiene que haber correspondido. Un bono que va en ayuda a este tema en cuanto a lo económico de la emergencia, ¿ya? La ley Ricardo Soto es una ley que se llama así en honor a un periodista que era bastante conocido y que luchó mucho contra una enfermedad que lo llevó a la muerte, que era un cáncer, ¿ya? Ahora, lamentablemente en Chile, tener una enfermedad terminal como un cáncer o alguna otra enfermedad más o menos grave es bastante caro. Estamos hablando de que hay tratamientos que ni siquiera pueden costearse. Por lo tanto, esta ley tiene que ver con la ayuda de fármacos y ayuda de atención médica que tenga mucho más acceso a las personas que están enfermas, que no hayan diferencias tan grandes, porque recordemos que esta ley también está asociada al derecho humano, que es el derecho de la salud. Él lamentablemente murió esperando y Profe murió Natalia, también sin haber tenido la atención necesaria. Y eso que él tenía recursos un poco más elevados que nosotros, dígame. profe, ¿eso que está ahí se escribe? No, porque yo no puse la diapositiva que se tenía que escribir. Recuerde que yo siempre le voy a avisar mediante un cuadrito de texto, ¿ya? Solamente la estamos dialogando. Y finalmente les voy a comentar, por ejemplo, no sé si a alguien le llamó la atención, hay una ley que se llama la ley de la silla, ¿ya? Es súper raro su nombre, ¿cierto? Y la ley de la silla tiene que ver con una ley, que se hizo hace muchísimos años atrás, porque antiguamente, por ejemplo, nosotros los trabajadores, me refiero a las personas adultas, pasaron mucho por incumplimientos de normas. Por ejemplo, las personas trabajaban de lunes a domingo en horarios extensos. Ahora, hace un tiempo se estableció que una persona puede trabajar máximo 45 horas semanales, debe tener un descanso dominical, debe tener un seguro, por ejemplo, de salud que la proteja en caso de accidente de ida y de trayecto, ida y regreso de su trabajo. Todas estas leyes son mejoras que se han ido implementando a lo largo del tiempo para los trabajadores. Ya existía también la situación de que las personas, sobre todo en las fábricas, en los lugares como de venta, trabajaban todo el día de pie, ¿ya? Pero jornadas extensas de 8, 10 horas incluso de pie todo el día vendiendo, trabajando en una vitrina y no se sentaban en todo el día. Imagínense un guardia o incluso un carabinero o cualquier persona que tenga que estar en la calle fiscalizando cualquier cosa, si pasan jornadas extensas en donde no pueda estar sentado, va a atentar contra la ley.
¿Ya? Es por eso, por ejemplo, que hoy día nosotros cuando vamos a un mall, a una farmacia, siempre vamos a ver sillas, ¿ya? Si bien un guardia, por ejemplo, va a estar de pie en un rincón, siempre va a tener una sillita en un rincón, aunque él no esté sentado, pero esa silla debe estar ahí en su lugar de trabajo porque significa que esa persona tiene la obligación y derecho de sentarse cada cierto tiempo, ¿ya? Si bien no puede trabajar sentado, pero puede tomar descanso en esa silla. Igual que las vendedoras, las promotoras, no pueden estar grandes fracciones de tiempo de pie, porque esa atenta contra la ley, tiene la ley de la silla, donde las personas antiguamente se sentaban, literalmente seguían trabajando horas y horas de corrido, ¿ya? Lamentablemente, yo siempre digo que la historia se ha escrito con sangre, o sea, han tenido que sufrir personas, han tenido que morir personas, para que nosotros hoy día podamos gozar beneficios y leyes que nos puedan hacer sentir con mejor dignidad, como trabajadores y como personas, ¿ya? Y las leyes educacionales, ustedes también están resguardados y respaldados por distintas leyes. Las leyes generales, leyes, por ejemplo, de inclusión, las leyes asociadas a dificultades del aprendizaje, entre otros. Hasta acá, vamos entendiendo entonces el concepto de ley, qué tipos de ley, qué leyes existen en el país, quiénes la promueven, Sí, para qué profe. sirven. Ya, Sí, profe. súper bien. En internet hay una página web que es esta, que la acabo de colocar acá, que es leychile.cl, ¿ya? A través de esta página yo saqué un pantallazo, el que quiere seguir de aquí para que pueda revisar. En esta página vamos a encontrar la historia de las leyes de Chile, vamos a encontrar también información, por ejemplo, de la formación cívica de las personas, observar la historia de cada una de las leyes, porque las leyes aparece tal pintura, aparece una reseña histórica, aparece por los pasos que fue avanzando, y también información de publicación como fecha, personas, y nombre y número de la ley, ¿ya? Por ejemplo, acá incluso dice, última ley publicada, se publicó el 29 de mayo, y esa ley se llama la ley que limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y transacciones. O sea, es una ley más bien que está asociada a lo económico, ¿ya? Usted puede revisar, por ejemplo, las últimas leyes que están asociadas a la emergencia sanitaria, y habla también de una última ley también publicada, actual, que está asociada a los integrantes de la Policía de Investigaciones. Dice, Ley 21.058, faculta disponer el ascenso extraordinario del personal de la PDI por distintas situaciones, ¿ya? Entonces usted en este portal ingresa, puede buscar información, en el buscador puede ingresar la ley que usted quiera y puede obtener mayor información, ¿ya? Así que los dejo invitados para cuando tengan tiempo, den una miradita ahí, no pierden nada, investiguen, hay leyes deportivas, leyes culturales, leyes para niños, leyes para sus padres, para todo hay leyes. Lo que pasa es que nosotros, de repente desde la ignorancia, no conocemos estas leyes y muchas veces nos dejamos pasar a llevar quizá en las leyes del tránsito. Usted tiene que saber antes, por ejemplo, de manejar un auto, las leyes del tránsito, ¿ya? Imagínese que viene alguien y le dice, oiga, le vamos a pasar un parte de 50.000 pesos porque usted acaba de hacer una infracción a la ley 20.100. Así que listo, acá tiene el parte de 50.000 pesos. ¿Usted qué va a decir? ¿De qué se trata esa ley? ¿Cierto? Usted debe tener conciencia entonces de las leyes. Un ciudadano cualquiera, usted, yo, todos nosotros deberíamos saberlo. Al menos de las más importantes porque son muchísimas, ¿ya? El TAC, por ejemplo, todo eso también que tiene que ver con tal cual como dice el Vicente, con las leyes del tránsito. Así que los dejo invitados a revisar esa página web. Ya, para la clase de hoy nos vamos a ir con 2 preguntitas, ¿ya? Estamos justo en el tiempo, chiquillos. Y la primera pregunta dice, ¿por qué es importante que existan las leyes? A, porque establecen cómo esperan las autoridades que se comporten las personas. B, porque regulan la convivencia, protegen los derechos y establecen obligaciones de las personas. O C, porque establecen lo que no se debe hacer, los castigos y los derechos de las autoridades.
¿Cuál será la B. alternativa correcta? Todos están de acuerdo que es la B, ¿cierto? Sí. Es totalmente importante que hayan leyes escritas, claras y además que sean públicas, ya que 1, regula la convivencia, 2, protege nuestros derechos y 3, además establecen obligaciones de las personas, ¿ya? Dato importante, usted como un ciudadano común y corriente puede reunirse con un grupo de personas, ¿ya? Y presentar un proyecto de ley. Es decir, yo puedo ir con un grupo de personas al Congreso, como un ciudadano cualquiera, y tengo todo el derecho para presentar un proyecto de ley. Ya, ahora, si la aceptan o no, si se discute o no, si se publica, eso es otro tema. Pero yo sí tengo la facultad y el derecho para participar en la construcción de leyes como ciudadano. Me puedo reunir con un grupo de personas, juntar firmas, redactar la ley y presentarla en el Congreso. Y es eso lo que ha ocurrido con estas leyes, por ejemplo, que están asociadas a nombres de personas. Por último, dice así, los alumnos del sexto B revisaron el reglamento de su salón y para hacer uno nuevo, pero no se pusieron de acuerdo. El equipo 1 sugirió que se eliminaran las reglas que prohíben algo y solo se incluyan los derechos. El equipo 2 planteó que no se propusieran sanciones porque los castigos son crueles, como el bajar puntos a los alumnos que se portan mal y no ayudan a mejorar la convivencia. El grupo 3 recomendó eliminar las reglas injustas, como la que prohíbe, por ejemplo, ir al baño después de recreo. Y el equipo 4 indicó que el reglamento estaba bien. Lo malo es que no se respeta y nadie lo hace cumplir. Pregunta, ¿por qué no se puede aceptar la propuesta del equipo 1? A, porque los reglamentos sirven para decirnos lo que debemos hacer. B, porque las personas desconocen lo que no deben hacer. O C, porque los reglamentos deben incluir derechos y obligaciones. ¿Cuál será la respuesta correcta? C. La letra, C. todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Sí. Bien, la letra C, porque los reglamentos, al igual que las leyes, están establecidos también para poder cumplir obligaciones y derechos. Por algo, esto está explícito en la Constitución Política del país, porque en la Constitución también salen expresados los derechos de las personas, ¿ya? Entonces, eso sería, chiquillos. Vamos a ver acá. ¿Ya? Y por último, para ir finalizando, ¿qué podemos decir de la clase de hoy? ¿Qué aprendí de la clase de hoy en cuanto a las leyes? Las leyes. Sí, sí sé que hablamos de las leyes. Ya lo sabía, pero ¿qué más podemos decir? Los tipos de leyes que habían. ¿Se tienen que morir personas o animales para que se creen nuevas leyes? Que lamentablemente es cierto, es una sociedad injusta en donde deben ocurrir desgracias casi para que puedan hacerse algunas leyes. No siempre es así, pero lamentablemente se ha dado en los últimos tiempos, ¿ya? Entonces vimos las leyes, tipos de leyes, nombres de leyes. ¿Qué más vimos? Nombres de leyes, quienes las crean, quienes participan en su funcionamiento y para qué sirven, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer la última pregunta para finalizar. Una pregunta, solamente una persona que le responda. Si a ustedes le diera la facultad para crear una ley que tenga como obligación poder cumplirla dentro de la sala de clases, ¿qué ley crearía? La ley a la paz. Ya, ¿de qué se trata la ley a la paz? Por Que haya ejemplo. paz en la clase y que no molesten, solamente prestar atención a la clase y si tienen dudas levantar la mano y respetar. Ya, excelente. Es una ley entonces que insta a un derecho, que es el derecho a la paz, y además al respeto a la diversidad de opiniones, ser empático, ¿cierto? Me gusta esa ley porque además activa actitudes cívicas, ¿ya? ¿Qué otra ley, por ejemplo, podría inventar dentro de mi sala? Ya, no al bullying, esas leyes ya están
ya están establecidas como leyes de antidiscriminación. O alguna ley que a usted le gustara, por ejemplo, le gustaría, no sé, pues empezar a que funcione ahora en las clases online. Despertar a las personas cuando hablan o levantan la mano. Bien, muy bien. La responsabilidad. La responsabilidad. Ojo, acá el Vicente también colocó a la limpieza, a la higiene, ¿cierto? Así que ahí estaríamos, chiquillos. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna duda, consulta, algo que comentarnos? ¿No? Yo no sé si la tía Elena y la tía Stephanie tienen algo que agregar para que podamos finalizar. No, profesora, nada que agregar. Yo tampoco, solo felicitar a los niños por la participación y el respeto a la clase de hoy. Sí, exacto. Felicitaciones, chiquillos. Muchas gracias porque a pesar de que se me cayó la conexión, todos esperaron tranquilitos, participaron súper bien. Y como siempre, trabajar con ustedes siempre es un agrado. Así que todo bien, para que vayan anotando y nos vemos entonces el día de mañana. ¿Ya, chiquillos? Cuídense mucho, me despido yo y estamos viendo